S Producciones presenta Cara a Cara con Rosalía. Bienvenidos, queridos amigos, a este programa en el que vamos a hablar sobre alimentos tradicionales que siguen liderando y que siguen conquistando paladares. Recordemos que en Ecuador tenemos una gran riqueza derivada de nuestra biodiversidad y también la herencia culinaria que nos viene desde épocas pre-incas, pero que después se enriquece en el Incario y por supuesto con la llegada de los españoles, lo que está dando paso a una nueva ola de emprendimientos que combinan la tradición, la innovación, ingredientes tradicionales como la quinoa o la quinoa. Ya le vamos a preguntar a nuestro invitado para que nos diga cómo es lo correcto decirlo, el chocho, la yuca, el plátano, pero también tantos alimentos que son originarios de América y originarios de la región andina o andina amazónica y que han conquistado el mundo, como la papa, el maíz, el tomate, los dos tomates, ¿no? El tomate que usamos para la ensalada y el que usamos para el jugo, pero también una serie de elementos tan importantes como el cacao, ¿no? El chocolate nuestro ha conquistado al mundo entero en realidad. Sabemos que además se pueden usar para preparar algunos de esos alimentos, comidas tradicionales, pero también snacks, carnes vegetales, bebidas, etc. Ecuador demuestra también una gran cantidad de innovación en la utilización de estos bienes. Y por ello queremos empezar este programa con Viviana Viteri. Ella es gerente general de Cereales Andinos, es ingeniera en finanzas y auditoría, tiene una maestría en administración de empresas. Durante más de 10 años ha trabajado en la industria alimenticia, especializándose sobre todo en exportación, en estrategia comercial y administración. Así es que vamos a hablar con Viviana. Muchas gracias por estar aquí. Rosalía, qué gusto estar aquí. Queremos empezar por el comienzo, porque yo cuando hablé de quinoa me quedé pensando que lo nuestro, lo tradicional es decirle quinoa, ¿verdad? Exactamente. Países como Ecuador, Bolivia, Perú, hemos llamado por muchos años, desde la época preincaica, quinoa. Sin embargo, o sea que el nombre original es quinoa. Nuestro es quinoa, sí. Yeah. Para un entendimiento internacional, se ha homologado, por decirlo así, la palabra quinoa. Es como se lo entiende en Europa, en Estados Unidos, y también ha ido contagiándose un poco acá. Al mercado nacional. La gente lo entiende, así es. Y cuando ustedes exportan, lo exportan como quinoa. Como quinoa, sí. ¿Ya? Ahora, estos cereales andinos, ¿cuáles son los cereales que más se están exportando o que más consumo tienen también a nivel nacional como el internacional? En realidad es increíble cómo a nivel nacional ha disminuido mucho el consumo de cereales como la quinoa. Actualmente lo que más consumimos es arroz y es desde lo normal el plato tradicional de los ecuatorianos. Sin embargo, al haber cambios en las tradiciones, en la cultura, inclusive en la forma de comer de las personas, hemos visto cómo se ha dado paso a distintos tipos de alimentación, entre ellos alimentación gluten free, alimentación libre de alérgenos, y es ahí en donde la quinoa ha ido dando efecto. Ya no como la sopita de quinoa de las abuelas, ahora estamos hablando de una manera diferente de comer y con mezclas internacionales. Un risotto de quinoa es muy conocido como el quinoto. Ahora no solamente aquí, sino en otros países también, y son cosas que la gente está empezando a comer, a hacer bowls de quinoa, snacks de quinoa, muchas cosas con quinoa, como un cereal nuestro que está reinventándose. Y la acogida cambia de acuerdo a los países. ¿Cuáles son los más receptivos para este nuevo tipo de alimentos? Yo diría que sobre todo Estados Unidos y la Comunidad Europea. Hay que tomar en cuenta que en Estados Unidos mucho el tema de bowls como comidas rápidas se ha abierto paso. Sería muy difícil para nosotros llegar a venderle la sopita de quinoa al típico estadounidense, pero darle una materia prima diferente como un snack, sabemos que Estados Unidos snackea, pero por excelencia, es algo que les llama mucho la atención y que están muy abiertos a probar, que de por sí han probado quinoa, pero saben que es algo diferente. En el caso de Europa, es muy difícil que nosotros cambiemos la tradición de su desayuno. Por ejemplo, en España, ellos no van a dejar de desayunar su jamón serrano, su café, pero este tipo de alimentos entran más bien como alternativa, como un risotto, como un quinoto, como un complemento de ensalada, como un sustituto de arroz. Entonces, nos vamos abriendo paso a este tipo de países, pero como una propuesta diferente. No para cambiar sus costumbres, porque eso es muy difícil. Sino para adaptarse e introducir un nuevo elemento. Ahora, se habla también de que la quinoa y otros alimentos propios de aquí son aquellos superalimentos, superfoods. ¿Qué nos puede decir en ese sentido? La quinoa es el único carbohidrato que tiene proteína.
Tiene proteína. Tiene proteína. De por sí, ahí ya tiene un factor totalmente diferenciador versus el arroz, la harina convencional, ya tiene una carga de proteína. Junto a ello, tiene una carga de aminoácidos que hace que sea muy fácil de consumirse y sea muy fácil de asimilarse en el estómago. Actualmente la cantidad de personas con problemas estomacales cada vez se incrementa por condiciones de estrés, medio ambiente, hay muchas condiciones que nos han llevado a esto. Entonces, comer algo que sea ligero, fácil de digerir, es siempre ideal para este tipo de personas. Entonces, es realmente un superalimento la quinoa. Es un superalimento, exactamente. Y también el hecho de que sea muy versátil, que se puede utilizar en diferentes preparaciones y elementos, le da también una facilidad enorme para exportarlo o también para consumo local. Justamente, puedes hacerlo de sal, de dulce, se puede hacer un snack, se puede hacer un arroz, una colada. La típica sopa, de hecho, ha perdido un poco su efecto, pero no ha dejado de ser también de las favoritas de los ecuatorianos. La sopita de quinoa de la abuela es un comfort food maravilloso para todos nosotros. Poderlo mezclar inclusive con smoothies porque tiene proteína es maravilloso, porque tienes un solo alimento que puede cumplir con las necesidades alimenticias tanto para adultos como para niños. Mencionó también el tema de Viviana, el tema de las alergias. Ahora vemos mucha gente que es alérgica, por ejemplo, a todos los derivados del trigo, ¿no? Entonces, este tipo de personas estaría muy apta para consumir algunos de nuestros elementos. Yo tengo alguna amiga que de vez en cuando viene de visita y dice, no, pues no puedo comer harinas, pero ella se fascina porque hay pan de maíz, que hay panes de diferentes cosas, también de quinoa, y esto hace que indudablemente tenga un mercado amplísimo en esta época de tantas alergias y de tantas incapacidades de asimilar cierto tipo de alimentos. Por supuesto, de hecho, la riqueza que tiene Ecuador en materias primas es maravilloso. Si no puedo consumir la harina tradicional, tengo muchas otras harinas con las que puedo sustituir mi alimentación normal. No dejar de comer pan, sino comer un pan sustituto, no dejar de comer tal vez arroz, pero como un arroz sustituto. Eso es maravilloso de nuestro país. En este país lleno de tantas materias primas maravillosas, nosotros podemos aprovechar para hacer un desarrollo de todo tipo de productos. Entonces, ofrecer a los clientes, tanto nacionales como internacionales, opciones variadas, desde los más pequeñitos hasta los más grandes de la casa. Usted sabe que a un niño uno no le puede obligar a comer saludable. Uno como adulto entiende, tengo que comer de cierta manera porque es lo mejor, pero un niño si no es agradable no le come de nuevo. Eso es lo que nosotros buscamos, que el producto sea nutricionalmente excelente y sea de buen sabor. Así los niños pueden empezar a cuidar el consumo de sus calorías, de sus azúcares, de todo, de una manera divertida, de una manera agradable, sin tener que restringirlos y decir esto es malo o esto es bueno. Eso es importante. Viviana, ustedes son una empresa que se llama Cereales Andinos. Así es. Pero hemos hablado solo de la quinoa. ¿Qué otra? ¿Ustedes están produciendo otro tipo de productos? ¿Están exportando? ¿Los están explorando? ¿Qué es lo que están haciendo? Actualmente, la mayor parte de nuestra cartera se basa en quinoa. Estamos trabajando algunos proyectos con lenteja, extruidos sobre todo con lenteja, porque la lenteja tiene un sabor muy plano. Entonces es muy fácil ponerle cualquier tipo de saborizante natural. Nosotros trabajamos todo natural y se hace un producto totalmente diferente. Entonces ya no hablamos solamente de una papa frita, ahora hablamos de un extruido que también tiene lenteja, que le podemos poner maca, que le ponemos chía, linaza, es decir, lo enriquecemos con todo este factor nutricional y sacamos productos totalmente diferentes al mercado. Y de la quinoa, ¿cuántos productos están exportando? ¿Qué cartera de productos tienen? Nosotros tenemos una línea de sal con 4 sabores, una línea de dulce que es básicamente de cereales, también tiene 4 sabores. Tenemos premezclas, pancakes, estamos desarrollando una premezclas también de tortas. Tenemos sopas de quinoa, que lo interesante de este tipo de sopas es que las sopas de sobre normalmente son aguadas. La nuestra es concisa, es una sopa de quinoa hecha solamente con quinoa. Y esa también igual la venden en sobrecitos. En sobrecitos, exactamente. Ya, y esto lo están también canalizando al mercado nacional. Todo es primero mercado nacional. Ya, y lo distribuyen a través de los supermercados. Exacto, estamos en todos los supermercados. Nuestro compromiso es cumplir primero con nuestro país.
Nuestro país es el que conoce todos nuestros productos, todos los lanzamientos. Una vez que se ha posicionado en Ecuador, podemos salir fuera del país. Para nosotros es muy importante el feedback que nos puede dar. ¿Y salen bajo qué marcas? Cereales Andinos. Siempre como Cereales Andinos. Cereales Andinos, la llamita, es como más nos identifican. Muy bien. Ahora, ustedes están exportando a Europa y Estados Unidos, ¿ahora o todavía no? Nosotros estamos exportando a Estados Unidos, tenemos un distribuidor en Miami. Panamá es un mercado súper fuerte para nosotros, de hecho enviamos mensualmente a Panamá. Estamos en Chile también y a nivel de materias primas, Colombia y Guatemala. Ya. ¿Y a Europa piensan también? Sí, estamos en un proceso de certificación orgánica justamente para abrirnos a Europa. En Europa es muy competitivo el tema de certificaciones. Buscan ecológico, orgánico, algo de factor de diferenciación más allá. Entonces también estamos trabajando en eso. Ahora, ¿ustedes proceden con proveedores o tienen plantaciones de quinoa? Nosotros tenemos proveedores. Siempre buscamos trabajar con pequeños agricultores para hacer el comercio justo, para trabajar en esta idea armoniosa en donde aseguramos a los pequeños productores nuestro consumo del año y nosotros vamos trabajando con ellos. ¿Con qué provincias están trabajando como proveedores? Sobre todo nuestros proveedores están hacia la parte norte, Cayambe, hasta Ibarra, toda esta parte norte estamos. Producir quinoa es complicado, tienen 1 o 2 cosechas. Cuéntenos un poquito sobre la materia prima. La materia prima como tal tiene una sola cosecha al año, es un cultivo de 9 meses. Lo difícil es que con los cambios climáticos que ha habido últimamente, muchas cosechas se han perdido. Se pierden, si antes la gente tenía claro que tengo que plantar a 50 centímetros, resulta que vino una lluvia más fuerte y botó todas las plantas. Entonces, muchos agricultores pierden 2, 3 cosechas al año cuando debería ser una sola cosecha al año. Es una cosa terrible. Tenemos que decir que mucho se involucra también el gobierno en apoyar a los agricultores para que puedan reajustarse a estos cambios climáticos que estamos teniendo y poder tener un tema de quinoa sostenible como país. Sabemos que otros países como Perú tienen un apoyo gubernamental fuertísimo para poder posicionar sus materias primas y sus productos terminados. Este rato el país más importante en cuanto a exportación de quinoa es Perú. Es Perú y Bolivia, pero Bolivia tiene quinoa real, que es una variedad diferente. ¿Qué diferencia tiene la quinoa? Es más grande, sobre todo es mucho más grande la quinoa en sí. ¿Y eso es preferido por los consumidores? Depende, se utiliza para diferentes tipos de preparaciones. Estoy muy orgullosa de decir que el sabor y la calidad de nuestra quinoa es superior a cualquier otra. Qué importante. Bueno, siempre estamos contentos con la calidad ecuatoriana. Así es. Queremos agradecerle a Viviana Viteri, ella es gerente de Cereales Andinos y ha conversado con nosotros sobre algunas particularidades, concretamente sobre la quinoa. Gracias, Viviana, y con ustedes, queridos amigos, estamos luego de una pausa. En este momento queremos darle la más cordial bienvenida a Marco Molina. Él es fundador y uno de los propietarios de una empresa que se llama Cordon Green. Yo pensé que estaban equivocándose de nombre porque uno ha oído hablar del Cordon Blue, pero en definitiva ya nos va a explicar la diferencia porque cambia de color, del azul al verde, ¿no? Estamos entonces con Marco. Él es vegetariano y ha adoptado un estilo de vida a raíz de un tema de salud y decidió, vean ustedes que a veces de un mal viene un bien, ¿no? Decidió emprender en este tipo de alimentación que es de la marca Cordon Green. Aquí tenemos una demostración, inclusive en cámara seguramente lo van a poder ver, una demostración de sus productos que para mí son increíbles porque veo aquí salchichas, mortadelas, jamones y todo. Chicharrón. Y me dice, y chicharrón, que me dice que todo es de vegetales. Así es que bienvenido, Marco, a este programa. Rosalía. Y cuéntenos un poco del comienzo de la empresa, ¿no? Bueno, el comienzo fue pues, a mí me dio una migraña y a los 30 días otra migraña. Ir al doctor y que el doctor le diga tienes que andar llevando una pastilla en el bolsillo, me parecía feísimo. No le gustaba para terrible, nada. Pues, ¿no es cierto? A los 33 años, 34 años. Entonces, después investigando, hay algunas sustancias en las carnes que a algunas personas les afecta y en ese caso me estaba afectando a mí. Entonces, hicimos las pruebas con el médico para ir restringiendo y resulta que el vegetarianismo me quedó muy bien por tema de salud. Y de ahí tuve la suerte de viajar. Entonces empezó a comer vegetales, fundamentalmente. Principalmente vegetales, ¿no? Menestras, los granos son la parte clave. Los granos, fundamental. Ni siquiera huevos, nada de eso. No, nada yo soy lacto vegetariano.
Ya. Mi línea es lacto-vegetariana. Hay otros que son ovo-lacto-vegetarianos, son diferentes tipos. Ya. Ajá. Pesco-vegetarianos es Ya, otra, pero de y ser una un gama. vegetariano, que yo conozco miles de personas vegetarianas, a ser un emprendedor hay algo diferente. Claro. ¿Cómo vino esta decisión de generar una empresa? Entonces vimos que la necesidad, así como me pasó a mí, hay otras personas que estaban pasando por lo mismo. Entonces vimos la necesidad. En otros países usted llega a Las Perchas y está toda la línea, siempre la línea verde, digamos, ¿no? La línea base de vegetales. Entonces dijimos, aquí sería bueno incorporar. No encontraba usted en el mercado. No había en ese rato. Ya. Entonces, con un primo que era ingeniero en alimentos, comenzamos a desarrollar las primeras muestras, tuvimos que importar unas máquinas que aquí no hay, y entonces desarrollamos la línea poco a poco. ¿Hace cuánto tiempo empezó con la empresa? 13 años ya estamos en Ya. el mercado, sí. Y notó que había acogida. Sí, había acogida para ir creciendo. Los supermercados, en ese caso, se abrieron las puertas. también. Ajá, y dijeron, sí, O queremos sea que ese esta segmento línea del de mercado. Cordon Green usted la puede encontrar en cualquier supermercado. En cualquier supermercado, en todos los supermercados estamos. Y desde tuvieron hace que 13 años. pensar en una línea de distribución, en un marketing, en un empacado, en todas las cosas que Claro, son indispensables. Porque ¿no? el empacado al vacío es clave, ¿no? Claro. Sin el vacío este producto no funciona. Claro. Entonces hay que hacerlo bien hecho y con sabor adaptado al ecuatoriano. Por Eso. ejemplo, tenemos una fritada que no lo traje, que es adaptado al paladar ecuatoriano, porque ese en Asia se le conoce como el seitán. Seitán teriyaki, seitán finas hierbas y seitán de diferentes sabores. Aquí sería la fritada. La fritada. Ahora, ¿cuántos productos tienen? Tenemos como 20 productos en la actualidad. Ujú. ¿Y cuáles En el son los mercado. más demandados? El jamón, la salchicha de chía, las hamburguesas, tenemos la hamburguesa de frijol, de lenteja, tenemos la de espinaca también, esta por ejemplo. Entonces hay varias hamburguesas, salchichas, milanesa, tenemos jamón, aquí también. Tenemos la hamburguesa de... Tenemos ustedes crema tuvieron- a base de Claro, garbanzo y chocho. tuvieron ustedes que hacer mucho experimento, me imagino, o cómo procedieron. Un poco porque sí nos asesoramos con unas fórmulas básicas y de Ya. ahí hacer pruebas para los sabores, porque los condimentos son los mismos que tiene la carne que utilizamos. Entonces era bastante fácil en cuanto a sabor. A textura sí fue hacer pruebas y pruebas. El aspecto y pruebas, también, ¿no? laboratorio, Que sea claro. apetitoso para la gente, porque si me da Exacto. todo verde, digo, no, por favor, ya cámbieme de color, Claro. ¿no es cierto? ¿no? Bueno, la marca es verde La a marca base es de verde, vegetales, pero por ¿no? dentro usted ve que tiene un color Exacto. rosadito, así, de la carne. Exacto. Ustedes experimentaban con, vea, este es un salami, Un tipo ¿no? de salami, ajá. Un salami, vean, y parece salami realmente. ¿Y es de qué este salami? Ese es de Trigo. tiene... Aquí tiene, por Proteína, ejemplo, ¿no? chía. ¿Ya? Este es con orégano y albahaca. Esa es la salchicha. ¿Cuáles son los productos que ustedes más usan para hacer sus productos? Todas las verduras, granos, frijoles, lenteja, garbanzos, haba, chocho y garbanzo para uno de los quesos que tenemos. Para mezclar. Ajá, los condimentos, culantro, perejil, apio, todas las verduras que se utilizan. Me imagino que ustedes empezaron haciendo degustaciones en la casa con la familia. Claro, ¿o no? claro, ahí mismo vivimos en un conjunto y hacíamos Claro. pruebas. Hacíamos en las universidades también, diferentes lugares para testear el sabor del Degustaciones, producto antes de lanzarlo. Y después ya lanzado también, hacemos ahora degustaciones en los supermercados que nos permiten. ¿Ya? ¿La idea ha sido llegar al mercado nacional o están pensando también en exportar? Tenemos la línea lista para exportar. Esta, por ejemplo, con la caja es exportable Ya. porque es más difícil que se sostengan. Este es mucho más rápido para que le apetezca al cliente extranjero. Pero obviamente hay que ir desarrollando un poco y con la competencia en precio, es lo que nos falta, ¿no? Ya. Con el dólar. Para Europa es más fácil, pero para Claro. los Estados Unidos ya el dólar estamos... ¿Y los precios en relación a la carne, son estos más caros los productos? Sí son un poquito más caros, pero entre un 10 y un 15% más, no es mucha la diferencia, por el volumen. Si tuviéramos más volumen sería claro, mejor. y el mercado sigue creciendo, me imagino, porque hay Lentamente, mucha pero gente. crece. ¿Quiénes están más en la línea de consumo verde, los jóvenes o los ya mayores? Hay varios. Hay las familias de los jóvenes que son ecológicos, que son ambientalistas, defensores de los animales, y también los que están, en este caso, por tema de enfermedades, ¿no? Restricciones salud. alimenticias, dicen ya no coma esto, que el ácido úrico, que por aquí, que por allá, por diferentes razones le van Pero restringiendo. su base de mercado, El grupo joven. los más jóvenes. ¿Y en Exacto. qué ciudades? Quito y Guayaquil principalmente. Son las fundamentales, ¿sí? Así es. Esto es un poco también cuestión de moda, ¿no? Más es una tendencia alimentaria que viene desde años, sino que acá todavía no llegaba. Recordemos que en la época de los incas,
aquí no se conocía ni el caballo, ni la vaca, ni el cerdo. Esos llegaron después. Pero tenía la llama. Entonces sí, pero no le comían como un animal para estar, y el cuy, sino para transportar, más que nada. El cuy sí. El cuy sí. Claro, pero tenían acceso a las clases más altas de la sociedad, aparentemente, no comía todo el mundo. Entonces la sociedad incásica era bastante vegetariana. Exacto, con mucho maíz, ocas, amaranto, quinoa, la papa frijol, también. Papa, ocas, todo ese tipo de alimentos era. Mi abuela, yo me recuerdo, solo cuando llegaba alguien especial a la casa una vez al mes, pues un conejo marchaba, un pollo marchaba, ¿no es cierto? Pero el resto del tiempo. El resto del tiempo es sobre habas, todo choclos, los locros también, ¿no? Los locros, claro, las sopas. Sí. Exactamente. Entonces era una tendencia más vegetariana. En Asia también, muchos años, las filosofías asiáticas. Bueno, en la India, el yoga. Usted viajó a la India también, Dos ¿verdad? veces, hermosísimo. Cuénteme un poco de esa experiencia. Lindo, es una experiencia que a uno le deja formateado el disco duro, porque encuentra piezas que aquí todavía no están. Por ejemplo, este tema, entender el tema de la reencarnación, el tema de la transmigración del espíritu, es algo que aquí no se habla mucho, pero que le da sentido a todo el sistema del universo. ¿Y usted va por ese lado de la filosofía ahora? Sí, claro. O sea, ¿sí? Yo vegetariano ya 25 años, entonces... 25 años. Cero violencia y cero... Sí, pero la India es evidentemente un país que le marca a uno. Sí. Y por supuesto allí no hay consumo de carne, ¿no? Muy poco. Hay ciudades que sí son ganaderas y hay ciudades que son la mayoría claro, pero en muchos casos tienen el ganado, pero no para su propio consumo, ¿no? Sino definitivamente mantienen el vegetarianismo. Pero el viajar es lindo porque le amplía, ¿no? La cultura, el horizonte. Y esto, exacto, es muy bueno. Y de esas experiencias, ¿usted trajo también recetas, ideas de hacer algunos otros productos? Las primeras sí, las básicas eran de Asia y unas maquinarias también. Ajá. Importaron las maquinarias. ¿Y ahora dónde tiene su planta? Estamos aquí en la zona de Calderón, ahí está, en la parte industrial. Algún rato están invitados a visitar. Claro que sí, muchas gracias. Ahora, Marco, ustedes empezaron, usted y un primo, me dice, ¿no? Exacto, y mi esposa, una empresa familiar. Claro, ahora ya creció un poquito. Crecimos, ya estamos 15 personas. Ya, ¿y volumen de ventas? Volumen de venta ha ido creciendo lentamente, esperamos un poco más. Siempre la difusión como tipo de programas nos ayuda muchísimo, ¿no? La difusión falta bastante. Y también las degustaciones. Degustaciones, que el cliente lo tenga en la boca. Porque hay una anécdota, por ejemplo, estuve en una feria ganadera haciendo una degustación. Y dice, ¿por qué estás tú aquí? Le digo, porque es una feria de carne, esto es carne vegetal, y es carne animal, no pasa nada. Y entonces, claro, había muchos ganaderos por ahí. Entonces pasaba una familia y dice, bueno, no, los productos vegetarianos no vamos a probar nosotros. Claro, porque defienden el negocio, está bien, pues. Y después los niños vinieron a probar a ver qué les parecía. Sí, entonces les gusta, les termina gustando. Claro. Explíqueme un poco, usted tiene aquí un plato. Sí. Cuéntenos, ¿qué nos trae en ese plato? Este plato lo que traje para explicarles, porque lo que queremos reemplazar nosotros siempre es a la proteína, es la básica, ¿no es cierto? Tenemos vegetales, frutas, verduras, los carbohidratos, que en lo posible que sean son integrales. Los mismos todos, que ¿no? sean integrales, exacto. Pero el origen de la proteína hay dos. La vegetal y los animales. Una que son los lácteos, leches, yogures, y otros que serían el pescado, el pollo, la carne. Entonces nuestros productos están para reemplazar este grupo de las proteínas, porque es una proteína vegetal. Y si usted ve, por ejemplo, aquí todos tienen un grado de proteína, ¿no? ¿Sí? Proteínas. ¿Y la proteína de dónde viene? De los granos. De los granos. Claro, porque la proteína principalmente está en los granos. De ahí pasa a los animales. Estamos hablando de los porotos, de los garbanzos, lentejas. Ahora, alguien me explicaba alguna vez que no es lo mismo comer porotos solos que mezclarlo con un poquito de arroz, como que se potencian más. ¿Es verdad eso? Es mejor mezclar un grano con un cereal. Por ejemplo, la quinoa, mezclarle también con una lenteja, o un frijol, mezclarle con arroz integral. Siempre es mejor. Y siempre está usted hablando de lo integral. Claro, porque la cáscara es donde está la fibra, es donde están los minerales. Entonces, el arroz blanco ya está más insípido, es mejor el arroz integral. Ahora, ¿usted nunca ha vuelto a tener migraña desde que está con este sistema? La verdad que le digo que no. ¿Ninguna enfermedad? No, enfermedades muy de vez en cuando, gripe, esto, lo normal, pero de ahí nada más. Pero las migrañas desaparecieron. ¿Y a toda su familia es vegetariana? Mi madre sí y mi esposa también, una hija también, porque es una cosa que es un estilo de vida que uno decide, nadie le debe imponer. Entonces cada quien decide, ¿no? O sea que a los hijos... Una sí, la otra no, la otra sí. La otra se le escapó. Exacto, ¿no?
Es cuestión ¿Cuáles de son sus aspiraciones a futuro con esta empresa de Cordon Green? Y cuénteme por qué le puso Cordon Green también. Cordon Green le pusimos porque era lo más conocido que teníamos de la línea que viene de Francia, Cordon Bleu, ¿cierto? La Universidad de Gastronomía. Entonces, línea verde, Cordon Green, línea ecológica, empataba bien. Por eso le pusimos Cordon Green. Ya estamos 13 años en el mercado y nos ha dado muy buen resultado. ¿Y qué expectativas tiene para el futuro con la empresa? La exportación sería lo mejor, porque hay un mercado más grande afuera. Aquí Claro es un que mercado sí. pequeño. Por ejemplo, si usted llega a Alemania, a Dinamarca, hay las refrigeradoras llenas de este tipo de productos, hay más cantidad que aquí. El Eso es consumidor sin duda. de allá es mucho más observador, Más es más consciente, responsable y sí. más consciente. Dice, yo voy a poner el dinero donde sé que voy a hacer menos daño a la naturaleza. Eso está pasando. Muy bien, así es que encaja perfectamente con los ODS, con Exacto. toda esta corriente de defensa de la naturaleza. Queremos agradecerle a Marco Molina. Recuerden que él es fundador y propietario de esta marca especial que se llama Cordon Green y que tiene que ver con proteína vegetal. De alguna forma nos ha tentado un poquito aquí a probar algo de lo que ellos producen. Gracias, Marco. Y con ustedes, queridos amigos, estamos luego de una pausa. Seguimos hablando sobre alimentos nutritivos tradicionales y claro, teníamos que mencionar a los helados de Paila, de Ibarra concretamente, y a los de Rosalía Suárez, que es la tradicional venta de helados que ha existido por muchas generaciones en la ciudad de Ibarra y que ahora se ha extendido por varias partes del país. Por eso tenemos aquí la presencia de Ángel Lozada, que habla de la quinta generación, ¿no? Porque así se llaman sus helados además, y porque es realmente la quinta generación. Él es chef especializado en postres y queremos que nos cuente un poquito sobre la tradición familiar y lo que él está haciendo en concreto, que ha venido hasta con su paila aquí. ¿Cómo está? Muchas gracias por la invitación. Bueno, nosotros como helados de paila quinta generación hemos buscado trascender sobre el producto de mi tatarabuela, Rosalía Suárez. Tatarabuela suya. Sí, mi tatarabuela. Lamentablemente no la conocí, pero sí a su abuela. pero sí mi abuela. Sí, Ya. mi abuela me enseñó con mi madre. Que ellas habían aprendido directamente de doña Rosalía. Correcto, sí, las Sí. historias son una locura, porque imagínense que mi abuela me contaba que le habían encargado a ella para que les den el hielo como fiado, para que después le vayan a recoger. Sí. Después de que vendan los helados, le recogían a la abuela. El hielo. Cuando era niña, exactamente. Increíble. Entonces, bueno, esa clase de historias, ¿no? Que la abuela me contaba. Luego de esto, no sé si usted sabe que a usted le dicen que usted es la fundadora del helado de paila. Imagínese, no sabía eso. Así es que soy la dueña de estas empresas. Yo creo que yo sí, que no he porque- cobrado ni una regalía. Cuando yo tenía heladerías, cuando Sí. yo tenía las heladerías, siempre decían, pero es de Rosalía Arteaga. Le digo, no. Le El digo, nombre de Rosalía Suárez. Rosalía Arteaga es nuestra expresidenta del Ecuador, pero Rosalía Suárez es nuestra fundadora, nuestra Claro. CEO de... Y a mí me ha tocado otras anécdotas, porque cuando estaba recién en un cargo público de subsecretaria de Cultura, yo visitaba Ibarra y me preguntaban desde que llegué, ¿quiere tomar helados? Yo decía, no, tal vez muy temprano para helados. No, pero que venga a tomar helados, que venga a tomar helados. Yo no sabía mucho lo de doña Rosalía. Y lo cierto, estoy hablando hace más de 30 años, ¿no? Lo cierto es que era como una estratagema periodística porque querían decir que doña Rosalía toma helados donde doña Rosalía, y por supuesto. Y un día fui con unas nietas mías, ¿no? Y ellas cuando ven el letrero dice, es tu heladería. Entonces, como es la heladería de la abuela, podemos tomar todos los helados. Y le siguieron la corriente, ahí le seguían pasando helados. Claro, ¿no? Sí. Sí. Realmente Imagínese. yo tuve 17 locales, esto fue antes de la pandemia. De la pandemia, sí, claro. lamentablemente nos Eso les tocó afectó cerrar. muchísimo. A nosotros como helados de paila quinta generación nos tocó cerrar, pero bueno, es un postre tradicional y tan delicioso que bueno, nosotros seguimos con la Y tradición. lo siguen haciendo de la misma forma. Y lo seguimos haciendo de la misma forma, un poco ya Más industrializado. más industrial, semi-industrial se puede decir, no al 100%, pero manteniendo la receta original, la textura y el sabor, que es lo más importante. Nosotros nos tocó innovar.
¿Qué pasó? Nos tocó cerrar las puertas de los locales, pero sacamos de este vaso. Ya. Sacamos del vaso, sacamos del litro, ¿sí? Que ahora se lo consigue en los supermercados. No en los supermercados grandes, pero sí en las tiendas, micromercados Ya. y markets de Quito, básicamente. Tenemos 200 puntos que venden nuestro producto. Y ya se conocen como el vasito amarillo y morado. Nos conocen como el tarro de helado de paila amarillo. Amarillo. Ni siquiera la marca Quinta Generación, que es nuestra marca, Sí. pero los conocen así. O sea, y el congelador que nosotros entregamos, porque lo hacemos como las marcas grandes, entregamos el congelador con nuestro producto. Con sus colores. Exacto, son los colores y ya nos identifican por el color realmente. Ahora, tradicionalmente, ¿cómo se hace un helado de paila? Bueno, el helado de paila tradicional, como Paila de bronce. pueden ver la paila de bronce, como yo les decía cuando les cuento a mis hijos, a amigos, le digo, yo nací En medio de pailas. en medio de pailas y la cuchara de palo era mi chinesco, ¿no? Entonces, claro, la paila de bronce, antes se utilizaba la batea de madera, ahora Ya. ya no se la utiliza porque es de un tronco muy grande, entonces ya no la venden, redonda, ¿no? Entonces, la paja, el hielo, la sal en grano. ¿La sal para qué? La sal en grano ayuda a que el hielo que se derrite se mantenga a 0 grados, Ya. ¿sí? Entonces le ponen encima del hielo. encima del hielo. Ya. ¿Y la paja? La paja es para que se le hace da un tejido. estabilidad también. Exactamente, se le Ya. hace un tejido abajo del hielo para dar estabilidad y que no se mueva la paila. Y la cuchara tiene que ser de palo. La cuchara de palo, sí, porque claro, raspamos y cuando ya se va Claro. pegando, vamos raspando de la paila y claro, tiene que ser de palo, porque si no le rayamos a la paila. Claro. Ahora, normalmente ustedes en la paila colocan el jugo de la fruta. El jugo de la fruta, azúcar y agua purificada. Ya. Esa es la Y base. y empiezan a mover la mano, ¿no? Correcto, no la mano, la paila, La con paila, la mano con la y mano más o y menos todo. entre unos 3, 4 litros nos estamos demorando entre 25 o 30 minutos. Es bastante, ¿no? Ajá, Claro. es un trabajo fuerte. Y fuerte. requiere energía, también fuerza. Más que energía, un poquito de maña. ¿Ah, sí? Le llamaría yo, porque claro, cuando nosotros también nos dedicamos a hacer exhibiciones, nos contratan para matrimonios, Claro. cumpleaños, para exhibir el helado de paila, entonces claro. Y usted va con su traje de... Bueno, vamos con traje típico, llevamos la máscara, Diablo nos Uma. ponemos, bueno, y la gente extranjera Ese especialmente, es un show, pero ellos quieren Fantástico. hacer el helado, hacen el helado y bueno, se ponen la máscara, les gusta muchísimo, muchísimo. ¿Cuántas variedades tienen de sabores, diríamos así? Bueno, nosotros actualmente tenemos 12 sabores. Que son 12 los que están sabores. comercializando. ¿Qué son los El los típico de principales, mora. ¿no? El más vendido, que es el de mora. Guanábana, Guanábana, naranjilla, leche, chocolate, bueno, y también tenemos Tomate. el maracuyá. Tomate de Maracuyá. árbol no, porque No no es muy, no se sale mueve mucho, sí. Ya. El maracuyá, entre los más vendidos, mora, guanábana, maracuyá, naranjilla, y bueno, de ahí vienen el de leche, el de chocolate, y hemos un poquito incorporado también a los sabores que les gusta a los niños, por ejemplo, la vainilla normal, porque el de leche tiene un sabor especial como de ponche, ¿sí? Ya. Entonces, no gusta mucho a los niños, pero en Pero la cambio el de vainilla, sí. vainilla sí, es un sabor como que más tradicional del tema, ¿no? del helado. Esta idea de empezar a comercializarlos sin ya no tener los locales típicos donde la gente iba simplemente a tomar los helados, esto viene después de la pandemia. Claro, fue en la pandemia, fue en el transcurso de la pandemia. Cuando nos dijeron se está cerrando todo el tema, nosotros teníamos en el cuarto frío los bloques del helado para las heladerías. Por suerte nos llegó el litro. Entonces, claro, nos tocó reinventar el tema de redes sociales, servicio a domicilio, motorizados. Y Entonces, llevar los helados para claro, todo lado. y llevar con las mochilas fue algo nuevo que prácticamente nos tocó hacer porque, claro, el helado se nos hace agua en el Claro, trayecto, entonces claro. nos tocó ver coolers, pilas para que no se derritan, bueno. También sacamos un pastel de chocolate que nos pedían mucho la combinación, el helado
de litro más del pastel de chocolate. Claro. Y bueno, fuimos, así nos mantuvimos 3 meses que estuvimos prácticamente encerrados. Claro. Y esa fue la temática. Luego ya cuando se abrió todo, y ahora nos quedamos viendo las caras otra vez a comenzar de nuevo como buen ecuatoriano. ¿Y ustedes son la familia suya la que se dedica a esto o tiene también otros colaboradores? Bueno, nosotros tenemos, antes de pandemia teníamos 100 colaboradores. Ya. Luego vino la pandemia, lamentablemente nos tocó cerrar locales, pero actualmente nosotros somos 20 personas. Ya. Y tienen una planta de producción. Tenemos una ya. planta de producción que nosotros hacemos 12,000 litros al mes. ¿Y lo hacen solamente para Quito o también para otras partes del Solo país? para Quito, y cuando nos piden para fuera de la ciudad, Guayaquil, normalmente Guayaquil, pero le cuento algo. En el 2020 nosotros exportamos al triestatal, que en este caso es New Jersey, Nueva York y Connecticut. Ya. Nos fue bastante bien, la pandemia nuevamente nos goleó, pero ahora estamos ya en conversaciones con distribuidores para volver al A helado de exportar paila que esté a en Estados Unidos. ¿sí? Claro, porque además la gente se lleva los sabores impregnados, ¿no? Sí, Y no. quiere saborearlos nuevamente. Yo tengo amigos que me dicen, tú me dañaste el paladar. Yo no puedo chupar otro helado que no sea el tuyo. Qué bueno. Entonces, los planes de futuro son expandirse. Expandir en el tema de congeladores, igual en la parte nacional, y ya en la parte internacional, especialmente en Nueva York, estamos ya a pocos días ya de, Qué bueno, qué bueno. De que se dé Y tienen esto. varias presentaciones, porque veo aquí en caja y veo también estos sobrecitos, ¿no? Bueno, esto es nuestro bebé que no logró nacer Todavía todavía, no. porque nosotros lo trajimos desde el 2020. Se llama Pailados. Exacto. Y son como los helados Es el helado puesto en el sachet. en el sachet. Ajá. Entonces, claro, nuestra idea era para ir en los semáforos y venderlo. Claro. Y como ahora también hace el helado de Salcedo y todo el tema, Sí, ¿no? sí, que se ve en varios lugares. Claro, esto es facilito. Bueno, aquí, esto es facilito, sí. Y se lo toma. Y se lo va, claro, Ya, ya. hay que darle un poquito, amasarle un poquito. ¿Y esto no es tan helado o bien helado? No, bien es helado? un helado congelado. Ya. Entonces, claro, cuando Entonces sale del lo congelador, suaviza un poco con la hay mano. que suavizarlo un poco. ¿Y esto de ahí- cuándo va a salir? Porque esto aquí estamos teniéndolo casi como una primicia, ¿no? Claro que sí. Esperamos que para febrero del 2026 estemos ya. O sea, los carnavales la gente va a tener sus Correcto, bailados, ¿no? correctamente. Qué bien. Ahora, ¿cómo siente usted la acogida de la gente aquí en el Ecuador a sus helados, sabiendo que son helados de paila, semiartesanales, ya por la naturaleza mismo que tenemos? Bueno, gracias a Dios nosotros hemos tenido una muy buena aceptación de todo nuestro mercado. Estoy hablándole de los niños, bueno, especialmente de los adultos. ¿Usted cree que los adultos sí, más? Sí, definitivamente. Por la nostalgia también. La nostalgia, el que es un postre ecuatoriano. Bueno, y ahora que estamos dentro de los 39 mejores helados del mundo, ¿no? Ah, ¿está considerado? Está considerado. El helado de paila. Hace Sí. unos par de meses atrás nos catalogaron como dentro de los mejores 50 helados, estamos en el puesto 39. Y uno pensaría, porque hay una tradición de heladeros de los alemanes, de los italianos, de los franceses, ¿no? Americanos también, y por supuesto de Asia también, porque de ahí dicen que vienen los helados primeros, ¿verdad? Bueno, sí, ¿no? Hemos trascendido, y es lo importante. Esta es una tradición de heladeros de ¿cuántos años? 128 años. 128 años. Ajá. Imagínense que digan que son mis helados, ya me hacen pensar que estoy de esa edad. No, pero es increíble porque siempre, y le digo, siempre decían, estos son los helados de Doña Rosalía Arteaga. Siempre. Lo que sí puedo garantizarles es que soy buenísimo para tomar helados. Ah, qué bueno. Así es que gracias por venir aquí. Estamos muy contentos de haberle tenido a Ángel Lozada, que nos ha hablado de una tradición familiar, pero también otra cosa que nos gusta enfatizar mucho es de su capacidad de emprendimiento y lo que llamaríamos ahora resiliencia, ¿no? La vida le ha pegado duro, la pandemia hizo que cierre tantos locales, pero aquí lo tenemos otra vez, hablando de los helados, hablando de la tradición,
hablando de algo tan grato como tomarse un buen helado. Muchas gracias. Muchas gracias, Rosa. Regresamos con ustedes. Qué interesante hablar sobre comidas tradicionales, pero también de las innovaciones. Y veremos ahora qué tenemos en nuestro segmento cultural. Los sabores del Perú. Hablar de gastronomía peruana es hablar de historia, de diversidad y de pasión por el buen sabor. Cada plato cuenta un origen, un territorio y una herencia que ha sabido combinar lo ancestral con la innovación. El Perú ha hecho de su cocina un símbolo de identidad y un motivo de orgullo nacional. En Quito, Prom Perú organizó una degustación especial de sabores peruanos, un adelanto de lo que se vivirá próximamente en Lima, con la feria Perú, Mucho Gusto, un evento que reúne a chefs, productores y emprendedores para celebrar la riqueza culinaria de su país y compartirla con el mundo. En esta ocasión estamos realizando el lanzamiento del Perú Mucho Gusto, una actividad gastronómica emblemática del Perú que se llevará a cabo del 30 de octubre al 2 de noviembre. Durante la muestra en Ecuador, los asistentes pudieron disfrutar de platos emblemáticos, aprender sobre los ingredientes y conocer las historias que hay detrás de cada receta. Una experiencia que invita a viajar a través del gusto y a descubrir el alma del Perú en su mesa. En esta actividad lo que queremos hacer es replicar un poco el formato que tiene el Perú Mucho Gusto, donde en un solo lugar podemos tener gastronomía de la costa, de la sierra y de la selva. En esta ocasión, nuestro chef Juan Andrés Castro nos va a presentar platos de las 3 regiones del Perú, de la costa, de la sierra y de la selva. Esta va a ser una gran oportunidad para poder probar un poco de cada uno de estos lugares y poder familiarizarse con los ingredientes, con las técnicas de la gastronomía de estas 3 regiones. Más que una feria, Perú Mucho Gusto es una celebración de la cultura, la sostenibilidad y el talento que hace de la cocina peruana una de las más reconocidas del planeta. Porque en el Perú, la gastronomía no solo se saborea, se siente, se comparte y se vive. ¿Qué pasa con? Veremos algo de nuestra Feria Educomunidad 2025, que fue un total éxito. Aquí algunas imágenes. Bajo el lema Raíces de Sostenibilidad, se inauguró Educomunidad 2025, un encuentro que reunió a líderes del ámbito educativo, gubernamental y social, comprometidos con transformar la educación ecuatoriana hacia un modelo integral, inclusivo y sostenible. El acto inaugural contó con la participación de destacadas autoridades nacionales, quienes coincidieron con la necesidad de articular esfuerzos entre los sectores público, privado y académico para consolidar una educación ética, innovadora y socialmente relevante. Uno de los momentos más inspiradores fue la conferencia magistral del experto internacional Tony García, quien reflexionó sobre el sentido profundo de vivir y el papel esencial de la educación en ese proceso. ¿Cuáles son las raíces de la vida de un individuo? Entonces empecé a reflexionar y cuáles son las raíces que nos sostienen. La raíz académica, la raíz personal y emocional, la raíz social y ciudadana y la raíz profesional y de futuro. Durante 2 jornadas, Educomunidad 2025 ofreció foros y conferencias centradas en liderazgo docente, neuroeducación, sostenibilidad, economía naranja e inclusión, reuniendo a estudiantes, maestros y representantes de más de 40 instituciones comprometidas con la transformación educativa del Ecuador. Educomunidad 2025, líderes y educadores impulsando las raíces de la sostenibilidad en el país.
Hace 26 años nació la Fundación para la Integración y Desarrollo de América Latina, FIDAL. Desde entonces, su propósito ha sido claro: impulsar la excelencia, la educación y el desarrollo en todos los ámbitos de la sociedad. Durante este tiempo, FIDAL ha construido alianzas nacionales e internacionales que han permitido llevar a cabo proyectos transformadores enfocados en cambiar vidas y construir un mejor futuro. En 2008, FIDAL evidenció una gran necesidad: valorar a los docentes que día a día inspiran a sus estudiantes. Así nació el Concurso Nacional de Excelencia Educativa, que hoy celebra su 17º año en Ecuador y 12º a nivel iberoamericano. Más de 3.000 maestros han participado con proyectos innovadores y los ganadores han recibido la estatuilla NOS, el símbolo de la excelencia educativa. Pero FIDAL no se detuvo ahí. Para difundir y compartir conocimiento, organiza cada año ferias educativas que reúnen a exponentes de ciencia, tecnología y humanidades, la gran fiesta educativa Educomunidad. En 2009, FIDAL dio un paso más con la creación del Centro de Formación para el Futuro, un espacio para formar ciudadanos comprometidos y líderes transformadores. De allí surgió en 2015 la Escuela de Liderazgo, donde jóvenes de todas las provincias del país se preparan para construir el Ecuador del mañana. 10 generaciones han pasado por sus aulas, convencidos de que con mejores ecuatorianos tendremos un mejor Ecuador. Al momento tenemos 11 generaciones con 591 graduados. El compromiso de FIDAL se extiende al cuidado del ambiente. Entre 2011 y 2016 desarrolló un programa de gestión de riesgo y adaptación al cambio climático en ecosistemas andinos, amazónicos y costeros de Colombia, Ecuador y Perú. Desde 2018, con la Academia ISTEM, en alianza con la Academia de Ciencias de Nueva York, FIDAL ha liderado la capacitación de docentes ecuatorianos en un enfoque educativo innovador que integra ética, ciencia, tecnología, ingeniería y matemáticas. Proyecto que se ha llevado a cabo gracias al trabajo conjunto con instituciones como la Universidad ESPE, PAD, BOINT, UNIR y la Universidad de Otavalo. En el presente, FIDAL avanza hacia un nuevo sueño: la creación del primer ecomuseo biblioteca del Ecuador, un espacio ecológico y cultural en el centro histórico de Quito, que combina el conocimiento, la lectura y la educación en un entorno inmersivo. Otro de sus grandes aportes es el Foro Permanente de Exministros de Educación, un espacio de diálogo donde las experiencias y conocimientos de exministros de la región se unen para promover políticas y estrategias que impulsen la excelencia educativa. Fiel con su compromiso con la integración y los derechos humanos, en 2020, FIDAL, con el apoyo de Fundación Hans Seidel, creó el programa Todos Migramos, un proyecto que trabaja con personas migrantes a través de escuelas de emprendimiento, talleres de sensibilización, foros de democracia y consultorios jurídicos. A lo largo de los años, FIDAL también ha sido un referente en la difusión del conocimiento. Sus revistas EduNews y Verde Ecuador se han convertido en fuentes permanentes de aprendizaje. Durante este recorrido, aliados, instituciones, docentes y jóvenes han sido parte esencial de cada logro. A todos ellos, FIDAL les dice gracias por caminar junto a nosotros en este viaje hacia un futuro mejor. Bueno, mi fanesca viene de mi abuela, se llamaba Estela. Ella era una súper buena persona y me acuerdo que le encantaba comer, era súper golosa. Y la pasión por la comida es posible que venga de ella. En realidad ella falleció cuando yo era chiquito, pero tengo los mejores recuerdos de ella, de estar en su casa, de conversar con ella y siempre esa familiaridad, esa compañía que nos hacíamos mutuamente es algo que recordaré siempre. Aparte de la fanesca, ¿qué otros platos recuerda que preparaba su abuela? Ella hacía de todo un poco porque ella estaba casada con mi abuelo alemán
Entonces ella hacía una mezcla de preparaciones ecuatorianas y de Alemania también. Entonces me acuerdo que y en ocasiones era como un champús de cosas, pero siempre todo delicioso. Agradezcale a su abuela por lo que ha hecho por usted. Le agradezco mucho y gracias por el segmento. La verdad es que los recuerdos son muy, muy buenos. Hoy les tengo un comentario que lo he titulado La Fiesta de la Educación. Desde hace 17 años, Fundación para la Integración y Desarrollo de América Latina, FIDAL, sigue con el empeño de estimular la autoestima de los docentes de Ecuador y de Iberoamérica, así como también propende a mejorar la calidad de la educación, y para ello se vale de un concurso de excelencia educativa que ya ha calado hondo en los maestros, en las autoridades educativas y en la población que se preocupa por la marcha de la educación. Los preparativos empiezan con un año de anticipación, cuando se lanza la convocatoria y se difunden las bases de participación, lo que significa que se deben recorrer todos los caminos, expandiendo la buena noticia que luego traerá como consecuencia la llegada de proyectos que serán encaminados a los diversos jurados que están inmersos en la calificación de estas buenas prácticas en el aula. En las últimas ediciones de la premiación del concurso de excelencia educativa se establece como una especie de preámbulo la organización de una feria educativa, la Educomunidad, que convoca a docentes, estudiantes, padres de familia, empresarios y en general a la comunidad para participar activamente de las conferencias que se realizan con expertos nacionales e internacionales que son invitados a disertar sobre temáticas variadas, pero que tienen un denominador común, que este año estuvo constituido por las denominadas raíces de sostenibilidad. Fue interesante ver cómo durante los días 14 y 15 de octubre los espacios del Centro de Exposiciones Metropolitano, ubicado en el Parque Bicentenario, en el antiguo aeropuerto de Quito, estuvieron abarrotados de estudiantes y de un público que se concentró en atender a las conferencias y foros, así como a las novedades expuestas en los espacios de la Educomunidad. La mezcla de públicos resulta interesante. El entusiasmo de los más jóvenes y los sesudos comentarios de los mayores, apuntando a los aspectos relevantes dentro de los procesos educativos, a la búsqueda de soluciones y respuestas que deben darse frente a la crisis de la educación, a las exigencias que se plantean desde los diversos ámbitos. En todo caso, resulta aleccionador el ver a los maestros ganadores con la estatuilla NOS en las manos, los abrazos de los colegas, las lágrimas de emoción, las ganas de seguir participando y sobre todo la convicción de que trabajar en educación es la más reconfortante de las carreras, el espacio en el que la transformación es posible y pensar en un mundo diferente, mejor, deja de ser un sueño. Gracias por escucharme. Los sabores siempre siguen conquistando paladares. A veces tenemos alguna reticencia a un sabor diferente, pero en el fondo sabemos qué importante es experimentar, comer saludable y también dar la oportunidad a esos superalimentos en los cuales el Ecuador es tan rico. Queremos también invitarles y decirles que estamos promoviendo el 18º concurso nacional y 13º iberoamericano de excelencia educativa. Atentos a las páginas web que aparecen a continuación y a todas las promociones, convocatorias que realiza Fundación FIDAL. También queremos recordarles que tenemos nuestro segmento del Club de las Abuelas, en el que hemos incorporado a los abuelos, así es que no se sientan segregados y esperamos que ustedes nos den sus anécdotas, sus historias, que fácilmente las podemos reproducir a través de este programa televisivo. Queremos también decirles que nos encanta traer poemas de grandes poetas internacionales y ecuatorianos, y el día de hoy hemos preparado un poema de Carlos Drummond de Andrade. Fue uno de los poetas más importantes del Brasil y una figura central del modernismo brasileño. Su obra, marcada por la ironía y la introspección, aborda temas universales como el amor, la sociedad, la existencia ciudadana, y el poema que les traemos hoy se titula Vamos, no llores. Dice así: Vamos, no llores, la infancia se ha perdido, la juventud se ha perdido, pero la vida aún no se ha perdido. El primer amor ya pasó, el segundo también pasó, el tercer amor pasó, pero aún continúa vivo el corazón.
Perdiste a tu mejor amigo, no realizaste ningún viaje, no posees tierra, ni casa, ni barco, pero tienes un perro. Algunas duras palabras en voz tenue te golpearon. Esas nunca cicatrizan. Sin embargo, ¿existe el humor? Nos quedamos con esa pregunta y hasta la próxima semana. AS Producciones presentó Cara a Cara con Rosalía.